Continuamos nuestra serie en el libro de Santiago. La serie se titula La búsqueda de la integridad espiritual. Quisiera comenzar leyendo el texto pasaje para nosotros en esta mañana. Santiago 1, del 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Yo sé que esto o algo así digo quizás en cada sermón, pero tenemos aquí uno de los pasajes más poderosos en toda la Escritura. Hay tanto aquí que simplemente quiero meternos ahí. Hay 4 preguntas que nos van a guiar hoy día. En primer lugar, primera pregunta, ¿es Dios mi problema? Segunda pregunta, ¿soy yo mi problema? Tercera pregunta, ¿me he engañado? Y la última pregunta, ¿hay alguna esperanza? ¿Es Dios mi problema? ¿Soy yo mi problema? ¿Me he engañado? ¿Hay alguna esperanza? Comencemos con esta pregunta, ¿es Dios mi problema? Y por favor, no me consideren un hereje. Entiendo que es un poco extraño que un pastor esté preguntando, ¿es Dios el problema? Sería como un banquero preguntar, ¿el dinero es el problema? O un doctor, ¿la medicina es el problema? La razón por la cual estamos formando esta pregunta es porque Santiago teme que alguien podría llegar a esa conclusión que Dios es el problema para nosotros. ¿En qué sentido? Porque en el versículo 12, y en verdad, en todo el capítulo 1 hasta este punto, hemos visto que Dios está usando las pruebas para cumplir su obra en nosotros. Mira conmigo el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, uno podría llegar a la conclusión de que si Dios está usando las pruebas para cumplir sus propósitos en nosotros, las pruebas incluyen tentaciones, entonces Dios nos está tentando. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Santiago usa un término griego, el término es peirasmos, y ese término puede significar, a veces parece que significa pruebas y a veces parece que significa tentaciones. En la misma Reina Valera se traduce de ambas maneras. Por ejemplo, en el versículo 2, cuando Santiago ahí habla de diversas pruebas, ahí está el término. Es decir, la Reina Valera no la tradujo tentaciones ahí porque en el contexto parece que Santiago está hablando específicamente de pruebas, no tanto de ese sentir de tentaciones, aunque es la misma palabra. En el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es el mismo término. Peirasmos. Pruebas, tentaciones. ¿Por qué la Reina Valera la traduce de ambas maneras? Porque el término, dependiendo del contexto, incluye ambos conceptos. Y mira, hay cierta conexión. Es decir, nos encontramos en una
prueba y de todas maneras la prueba incluye tentaciones. Y las tentaciones de todas maneras son pruebas para nosotros. El énfasis en los versículos 2 al 4 es que Dios está usando las pruebas, tentaciones, para formar integridad espiritual en nosotros. Y en el versículo 12 la han traducido tentaciones porque parece ser el énfasis de Santiago ahí. Otra vez, el problema es que una persona podría concluir que Dios le está tentando. Y es clave que hagamos una distinción aquí. Santiago es enfático que hagamos esta distinción. Y es que aunque es cierto que Dios diseña pruebas, las cuales por naturaleza incluyen tentaciones, Dios diseña las pruebas para producir en nosotros el buen fruto de la integridad espiritual. Pero Dios nunca nos tienta con el pecado. Mire el versículo 13. Santiago gira y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Una ilustración. Yo soy padre. Como padre, nunca quiero que mis hijos lleguen a pensar que yo les estoy tentando a hacer algo mal. Y peor, si les tiento o ellos piensan que les estoy tentando a hacer mal, hacen el mal y luego les corrijo por haber hecho el mal. Terrible. Nunca quiero que lleguen a la conclusión de que intencionalmente les estoy tentando hacia el mal. Sin embargo, es posible que como padre que planifique una cierta situación que yo sé que va a ser una prueba para ellos y yo sé que van a sentir cierta tentación en la situación. Sin embargo, persisto en preparar, planificar la situación. Por ejemplo, unos padres pueden exigir a sus hijos que tengan clases de música. Por ejemplo, que aprendan a tocar piano o algún otro instrumento. Puede ser que el hijo, al principio le gusta, pero después de un tiempo ya no quiere hacerlo. Y el padre dice, no, hay que persistir. Vamos a terminar el año de clases. Vamos a persistir en esto. Aunque no quieres, tienes que practicar, tienes que ensayar. Ahora, el padre lo hace entendiendo que el niño va a sentir cierta tentación, la tentación de enojarse, de frustrarse. Pero el padre persiste en exigir que el niño permanezca en esa prueba, aunque haya tentaciones ahí. ¿Por qué? El padre no está tentando intencionalmente al niño. El padre entiende que el niño, por medio de esa prueba, va a aprender carácter, disciplina, perseverancia, que puede llegar un día a agradecerle a los padres porque es un gozo poder tocar el piano o tocar otro instrumento. Y el padre sabe esto y sabe que la prueba traerá tentación, pero el padre mismo no es la fuente de la tentación. No le está tentando al hijo. Y así es Dios con nosotros. Un comentarista, teólogo, lo puso de esta forma. Si bien Dios puede probar a sus siervos para fortalecer su fe, nunca busca inducir el pecado y destruir su fe. ¿Cómo podemos tener la confianza de que Dios nunca nos va a tentar al pecado? Santiago nos muestra la respuesta en el versículo 13. La tentación al pecado no encuentra lugar en el corazón de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No puede ser tentado por el mal, dice. Él nunca siente un impulso
hacia el pecado. Todos los impulsos de su corazón se inclinan hacia la santidad. Nunca podría desear Dios que alguien peque. Nunca quiere que tú peques. Entonces jamás te va a dirigir hacia más pecado. Otra vez, de todas maneras va a permitir que sientas tentación, porque sabe que por medio de las tentaciones y las pruebas que vas a crecer espiritualmente si es que respondes bien. Pero nunca desea que peques. Y por eso nunca te va a tentar de manera directa. Entonces, si Dios no es mi problema, ¿soy yo mi problema? Segunda pregunta. ¿Soy yo mi problema? Y Santiago dice que sí. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, es imposible exagerar la importancia de esta verdad. Tienes que verla, tienes que creerla. Tu enemigo principal eres tú. Con mis hijos, cuando eran más pequeños, comenzamos a comprar historias o libros en audio. Hay una serie de libros en audio, libros en audio que nos han gustado mucho. Hace poco volvimos a escuchar uno de ellos. Cuenta la historia de un niño que se llama Teddy. Teddy quiere ser un soldado. Y el problema es que Teddy es un niño, el término se me escapa, un niño que siempre se mete en problemas. Y un día Teddy se acerca al pastor y tiene que tener una conversación con el pastor de su iglesia por los problemas que estaba causando. Y Teddy no tiene padre. Entonces habla con el pastor y el pastor, que conoce bien a Teddy, le habla del Rey Jesús y la necesidad de pelear en el ejército de Jesús. Porque Teddy anda peleando con todos. Y Teddy le escucha al pastor y le dice, ok, quiero ser soldado en el ejército de Jesús, pero no tengo un enemigo. El pastor le dice a Teddy, te voy a mostrar a tu peor enemigo. Y el niño, sus ojos se abran así de grande. ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar a un enemigo? Y le dice a Teddy, el pastor le dice a Teddy, ciérrate los ojos. Le trae frente a un espejo. Y cuando el niño se abre los ojos y se mira a sí mismo, el pastor le dice, ahí está tu peor enemigo. Teddy no entiende hasta que el pastor le explique. Y Teddy desde ese punto comienza a buscar un término, un título para su enemigo. Pero Teddy entiende. Llegó a entender que el pastor le estaba diciendo que el peor enemigo es la carne misma dentro de nosotros. Soy yo, mi peor enemigo. Quiero tomar un momento para responder a dos objeciones a esta verdad. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Algunos dirían que, cristianos aún, que nuestro principal problema, que no es necesariamente soy yo, sino que es Satanás. Es Satanás quien lucha en contra de nosotros. Ahora, reconocemos que Satanás es nuestro enemigo. Santiago mismo lo menciona en el capítulo 4, cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Pero nos equivocamos seriamente si queremos ponerle a él, Satanás, como nuestro principal problema con el pecado. Nuestro enemigo principal. Mira, hay iglesias quienes enseñan este tipo de filosofía, de manera de entender la vida cristiana.
hacen retiros especiales en que se cierran dentro de casas y ayunan y oran. Y todo tiene el fin de que ayunar y orar hasta que Dios les dé el poder de echar fuera a los demonios, a Satanás. El problema es que el retiro termina. Salen de la casa y salen con los mismos deseos del corazón que son pecaminosos. Muchas veces Satanás no tiene que hacer nada para producir en nosotros el pecado. Nuestros propios deseos son suficientemente poderosos para hacerlo. Quiero responder a una segunda objeción, y es que algunos dirían que el problema dentro de nosotros no somos nosotros mismos, sino es el entorno social. Mira, este debate tiene una historia larga. Es decir, por miles de años ha habido desde el tiempo de Jesucristo, desde la enseñanza de los apóstoles, en la historia de la iglesia, hasta los años 1700, 1800, todo el mundo entendió de que hay un Dios y el problema dentro de nosotros somos nosotros mismos, que somos pecadores ante Dios. Y hasta la influencia de ciertos filósofos comenzaron a enseñar que no. El problema no se encuentra dentro de nosotros, sino que tiene que ver con el entorno alrededor de nosotros, influencias externas, no tanto un problema interno. Y hoy en día esa manera de pensar domina en nuestro entorno secular. Los psicólogos de hoy, para comenzar, dirían, ellos miran, por ejemplo, a uno que dice Satanás es el problema y se burlan de eso. Ni creen en la existencia de Satanás. Pero de ahí dicen, el problema tampoco soy yo, sino mi problema es mi entorno social. Puede ser un mal entorno familiar, la falta de educación, desigualdad social, una lucha con la orientación sexual o algo así. Y lo que Santiago nos está aclarando, y como cristianos, toda la Biblia lo enseña, toda la Biblia apunta a esta verdad, que mi problema principal soy yo. Quiero leer los versículos 14 y 15 y quiero que capten eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. El término ahí es deseo, lo voy a explicar en un momento. De su propio deseo es atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que Santiago está describiendo aquí es un proceso terrible y poderoso de tentación, pecado y muerte obrando en nuestras vidas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este proceso terrible de pecado en nuestras vidas? Ese término concupiscencia es el término deseo. A veces, si el término griego, a veces se refiere simplemente a un deseo, ni malo ni bueno. Pero es cierto que muchas veces en el Nuevo Testamento, el término se usa para describir un deseo errante, un deseo pecaminoso. A veces el contexto nos dirige de que está hablando de tentaciones o de deseos específicamente sexuales. Mira, ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Que nuestros deseos, y yo creo que en este contexto es mejor entenderlo, no tanto con ese énfasis en las tentaciones sexuales, quizás ni tampoco solo tentaciones pecaminosas, sino creo yo que Santiago nos está mostrando que nuestros deseos diarios, tenemos cientos de deseos diarios, que cómo funcionan, comienzan a atraernos
a seducirnos. Es como un pez que es atraído y seducido y luego capturado ahí, pescado y a la muerte. Y quiero mostrarles una aclaración muy importante. Y es que cuando uno siente un deseo pecaminoso, una tentación pecaminosa, por naturaleza la tentación es pecaminosa, es decir, nos jala hacia el pecado. Pero quiero marcar esta distinción. Sentir el deseo no es necesariamente un pecado. Es decir, en el proceso uno no peca por solo sentir el pecado. La pregunta es si le das la bienvenida al pecado o si resistes la tentación. Si das la bienvenida a la tentación, inmediatamente ya cruzaste la línea, ya has pecado. Eso marca la distinción. O le das la bienvenida o resistes la tentación. Si das la bienvenida a la tentación, el deseo concibe. Y la descendencia se llama pecado. Si permitimos que el pecado crezca en nosotros, ¿qué es lo que produce? Produce al final la muerte. Quiero darles 3 pensamientos claves aquí. En primer lugar, no puedes confiar, no debes confiar en tu propia naturaleza. Hay dentro de nosotros un pozo profundo de deseos dominantes que quieren atraernos. Hay dentro de nosotros una debilidad fatal, la cual garantiza que vamos a quedarnos cortos de las intenciones gloriosas que Dios tiene para nosotros. Si la psicología moderna nos enseña que somos inherentemente buenos, que nacimos buenos, que simplemente es el entorno social que nos malogra, sí, es lo que nos enseñan y nos están engañando. Considera los instintos naturales de un bebé. Su instinto natural es agradarse a sí mismo. Mira de cerca, honestamente, a tu propio corazón. No confíes en tu propia naturaleza. Segundo pensamiento. La tentación y el pecado finalmente conducen a la muerte espiritual. Si Santiago está marcando de manera muy clara algo que es extremadamente importante para el creyente, el fin del pecado desenfrenado en el corazón, en la vida de una persona, el fin es muerte espiritual. Quiero que escuchen a Pablo hablando en Efesios 5 acerca específicamente del pecado sexual, pero también él incluye ahí simplemente el avaro, el deseo de cosas pecaminosas. Efesios 5, versículos 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, la persona que permita que el pecado corra de manera desenfrenada en su corazón no debe llegar a la conclusión, pero yo tengo vida espiritual, yo soy creyente verdadero. Porque la tentación produce pecado desenfrenado produce muerte espiritual. Cualquier pecado que permitamos que continúe libremente en nuestro corazón es como un cáncer espiritual que quiere matarnos. Podría ser el disfruto que tienes con el chisme. Podría ser un resentimiento que ha crecido en ti, una amargura contra otra persona. Podría ser tu enojo descontrolado.
Podría ser tu propia soberbia o arrogancia. Podría ser tu amor al dinero. Podría ser tu envidia o celos contra otra persona. Podría ser tu lengua descontrolada. Podría ser tu amor para las cosas de este mundo. Podría ser el descontentamiento continuo en tu corazón. Podría ser tu ansiedad, tu temor, que no estás dispuesto a confiar en Dios, o la irritabilidad o la impaciencia. Podría ser que siempre eres crítico con otros. Todos estos pecados tienen la posibilidad de matar la vida espiritual en tu vida. Mira, un cristiano de todas maneras sentirá tentaciones en estas cosas. De todas maneras va a caer en distintos momentos en estos pecados. Pero un cristiano nunca se va a sentir cómodo con estos pecados continuos en nuestras vidas, en su vida. Tercer pensamiento. El punto en el cual uno necesita cortar este proceso terrible de pecado y muerte es en el punto de la misma tentación. Por eso que Santiago describe un proceso. Como cristiano, no debes desear seguir pecando. El deseo de tu corazón debe ser agradar a tu Salvador, pero nuestra pecaminosidad, el pecado siempre está a la puerta, siempre está cerca. Las tentaciones son fuertes. Entonces la pregunta que este texto, en conjunto con todo lo que hemos visto de Santiago 1, del 1 al 18, la pregunta es, ¿en cuál de los dos procesos que Santiago describe aquí estás participando? ¿O participas en el proceso de pruebas, perseverancia, vida, integridad? ¿O el proceso de deseo, pecado y muerte? Esa es la pregunta. ¿En cuál de esos dos procesos te encuentras? ¿En cuáles de ellos te encuentras en tu vida diaria? Ahora, Santiago nos dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Entonces quiero formar una tercera pregunta. ¿Me he engañado? ¿Estoy equivocado en algo? ¿En algún entendimiento aquí? ¿Me he engañado? Y la respuesta es, quizás. Puede ser que te hayas engañado en cuanto a tu propio pecado. Es decir, es posible que con esta frase del versículo 16, que Santiago esté mirando atrás hacia los versículos anteriores, pensando, llevándonos a pensar, puede ser que me estoy engañando en cuanto a un entendimiento del poder del pecado. Es posible que este versículo nos llama a mirar atrás, a preguntarnos, ¿me estoy engañando en cuanto a la influencia de las tentaciones y el pecado, su dominancia en mi vida? Es posible. Pero puede ser que te estás engañando en otra dirección. Es posible que el versículo 16 nos apunte hacia los versículos que siguen. Es posible que te hayas engañado en cuanto a la solución. A la solución. Santiago, puede ser puede ser que Santiago teme que al leer los versículos 13 al 15, que llegamos a la conclusión que no hay esperanza, de que este círculo vicioso de la tentación, el pecado, es demasiado fuerte en nuestras vidas. Puede ser que te hayas engañado pensando que no hay esperanza, que no hay un escape de la esclavitud del pecado en tu vida.
Muchos de ustedes, creo, leyeron el artículo que publicamos, el artículo que escribió uno de los pastores aprendices de nuestra iglesia, Luis Miguel González, en el cual él escribió acerca de las tentaciones sexuales de un joven que estuvo esclavizado a ese pecado. Puede ser que como ese joven te sientas totalmente bajo el dominio de las tentaciones y el pecado. Y la pregunta última es, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza? Y la respuesta de parte de Santiago, y es bello y poderoso. Su respuesta es, ¿hay alguna esperanza? Absolutamente. Pero tal vez no de la manera en que pensabas. Absolutamente hay esperanza, pero hay que entenderla. Hay que estar claro aquí. Quiero leer aquí los versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Considere aquí que hay varios contrastes entre los versículos 17 y 18 y lo que viene antes, 13 al 15. Yo veo al menos 4 aquí que quiero destacar. Hay un contraste en cuanto al carácter de Dios. Dios no nos tienta hacia el pecado, sino que Dios es el que da buenos dones y buenas dádivas. Hay un contraste entre dos tipos de nacimiento. El deseo da luz al pecado. Pero Dios, mire el versículo 18, Dios nos hace nacer a nosotros a vida espiritual por la palabra de su verdad. Dos tipos de nacimiento ahí. Hay dos resultados, hay un contraste entre dos resultados. La tentación y el pecado resultan en muerte, pero Dios, por medio de ese nuevo nacimiento, el resultado es vida, nueva vida, vida espiritual. Hay un contraste entre el engaño y la verdad. La tentación es inherentemente engañoso. Pero Santiago termina con el pasaje ahí con un énfasis en nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es lo que Santiago quiere que veamos aquí? Santiago nos está mostrando que Dios no es la fuente de la tentación y el pecado, ni tampoco es impotente para resistir los efectos del pecado. Al contrario, porque Dios es el Padre inmutable de las luces, en el cual no hay engaño ni sombra de cambio, se deleita en dar el don bueno y perfecto de una nueva vida espiritual por medio de su palabra. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mira, Dios entiende más que tú y yo qué tan poderoso es el proceso de pecado y tentación en nuestras vidas. En realidad, su perspectiva sobre el poder del pecado en nosotros es mayor que el nuestro. Entonces, ¿qué hace Él? ¿Qué es lo que Él hace para rescatar a una persona del poder del pecado? Dios nos rescata del poder del pecado mediante un acto de su voluntad. Él es el iniciador. Él es quien actúa en nuestro nombre a favor de nosotros. Él, por un acto de su voluntad, Él da luz a una nueva vida espiritual en una persona. Él produce una nueva vida en el corazón de la persona. Ahora,
Quiero tomar aquí al final un momento para mostrarles otros textos bíblicos, para que observen aquí cómo es que esto ocurre. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Aquí está una descripción de cómo funciona este nacer de nuevo, que Dios produce nueva vida en nosotros, aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta de que es una obra suya? Nosotros estamos muertos en pecados y Él nos da vida juntamente con Él. Es lo que significa por gracia sois salvos. Jeremías 31, comenzando en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, él está hablando, Jeremías, años antes de Cristo, de cuando viene Cristo y la salvación en él, de cómo va a ser. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el pacto a base de ley. En el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No obedecieron la ley de Dios. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Qué va a hacer Dios? Dar su ley, grabarla en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías está hablando aquí de un día después de Cristo, después de la salvación en Cristo. Un día en que Dios hará algo en la mente y en el corazón de una persona. Sí, produciendo algo que es imposible sin esa obra de salvación, esa obra de conversión, esa obra de nueva vida en nosotros. Ezequiel habla de lo mismo de esta manera. Ezequiel 36, comenzando en el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Observen, Dios lo está haciendo. En Jeremías era Dios poniendo en nuestra mente, escribiendo en nuestro corazón. Con Ezequiel es darnos corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne, corazón suave, ya no un corazón duro. Es una obra suya. Él viene y en darnos esa nueva vida, quita nuestro corazón duro que ha resistido a Dios y nos da un corazón suave. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es lo que Él hace cuando Él te da nueva vida. Su espíritu entra a morar en el corazón de la persona, del creyente. Y haré que andéis en mis estatutos. El poder de vivir resistiendo las tentaciones es por el espíritu que Él nos ha dado. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como lo explica Pablo, según de Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura? Y es que Dios nos toma muertos en nuestros delitos y pecados y nos corazón de piedra y nos da un corazón nuevo. Él hace una renovación completa. Pero es más que una renovación. Es una regeneración. Nueva vida. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es una obra suya quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos ha hecho esa reconciliación con Él por medio de Cristo. Juan 3, en la misma boca de Jesús. Hablando con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que
Necesitamos nacer de nuevo. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Que Dios viene y hace un nuevo nacimiento de una nueva vida espiritual en nosotros. Jesús sigue. Juan 3, 7 al 8 le dice a Nicodemo, ¿no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo? Si no debe ser una maravilla para ti. Los textos del Antiguo Testamento que leemos eran conocidos para Nicodemo. Jesús le está diciendo, tú debes entender esto. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. El viento sopla, le dice Nicodemo, de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos explicarlo, pero simplemente observamos. No sabemos de dónde viene el viento, no lo vemos, pero sabemos, porque lo sentimos, lo observamos el efecto. Y cuando Dios hace que uno nazca de nuevo en el tiempo, es obvio que hay nueva vida ahí. Tengo que terminar. Santiago termina aquí su texto diciendo, versículo 18, de su voluntad Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir con esa primicias? Y aquí terminamos. Quiero citar a un teólogo. La gracia, explicándolo, la gracia de Dios se ha extendido a través del Evangelio a las personas a fin de traer a la existencia un anticipio, un pago inicial de un plan redentor que finalmente abarcará toda la creación. Es decir, desde la resurrección de Cristo, Dios ha estado obrando en nosotros, produciendo nueva vida por fe en el Evangelio de Jesucristo. Y los que Él salva, somos las primicias de un gran plan de redención. Una redención que más adelante va a incluir a toda la creación cuando Él hace nuevo el cielo, los cielos y la tierra. Entonces, amigo, ¿has experimentado tú ese nuevo nacimiento? ¿Has recibido ese don de la salvación que solo es posible por mirar a Jesús y creer, entender y creer? Él murió en mi lugar. Oh, espero que el Espíritu, como el viento, obre en ti, abriendo tu corazón hoy para recibir esa nueva vida. Creyente, ¿estás a diario permitiendo que el proceso de las tentaciones y el pecado domine libremente en tu vida? Espero que no. Confiesa tu pecado. Regresa a Jesús, a descansar en esta verdad, que Dios te ha dado una nueva vida y te ha dado el poder de resistir las tentaciones y el pecado. Trae tus tentaciones a Jesús y dile a Jesús, Jesús, ayúdame a vivir en la realidad de esta nueva vida que tú me has dado. Dios, esa es nuestra oración. Ayúdanos a diario con estas tentaciones. Gracias por la nueva vida que nos has dado. Para cualquiera que esté escuchando y todavía no recibe este don de la nueva vida, que hoy sea el día de su salvación. En el nombre de Cristo oro. Amén. Que Dios les bendiga.